Bien, los saludo a todos, hermanos, o buenas tardes o buenas noches para todos. Continuamos con la sexta plaga. Eh, Comenzamos recordando lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 7, versículos 19 y 23, y que tiene cumplimiento eso que le dijo el ángel a Daniel, tiene cumplimiento en la sexta plaga del Apocalipsis, casi en el extremo, prácticamente extremo de la historia de la humanidad. Quizás hemos leído muchas veces la profecía de Daniel capítulo 7 sobre las cuatro bestias, pero yo acá solamente voy a señalar lo que le preocupó al profeta Daniel y la explicación que el ángel da sobre lo que haría la cuarta bestia y que tiene que ver con tiempo todavía futuro pero muy cercano, la sexta plaga. Entonces capítulo 7, versículo 19 y 23, cuando ve la visión el profeta de las cuatro bestias, dice en el versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. No le interesaba ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. A él lo asombró y lo espantó la cuarta. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Qué tan diferente era de todas las otras bestias? Las otras bestias eran políticas, digamos así, tenían que ver con lo político, pero la cuarta bestia tenía que ver con lo político y lo religioso, un dominio político religioso. Y entonces era tan diferente, y con todo lo que ocurrió con la cuarta bestia, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, dice mi versión 1909, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba o pisoteaba con sus pies. Entonces notemos que del versículo 19, como no estamos estudiando la profecía de las cuatro bestias y se supone que ya la sabemos como adventistas, saltamos al versículo 23 y ahí es cuando el ángel le contesta por la pregunta del profeta. El ángel, intérprete infalible, que no tiene nada que ver con los teólogos, ni los pastores, ni los doctores en teología, ni un anciano de iglesia, ni un estudioso por allí. Y el ángel contesta y dice así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Según otras versiones, con otras palabras, está diciendo lo mismo. Entonces, es de notar que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en la famosa profecía de las cuatro bestias, como adventistas nos hemos dedicado a estudiar un sinnúmero de detalles importantísimos que hay allí. Pero esta partecita del versículo 23, más allá de que se preocupa el profeta y esta bestia, la cuarta, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Y el ángel le está mostrando la parte que en la última, digamos, en el epílogo de la historia de la humanidad, es la parte más importante de lo que haría esa bestia. Esa bestia, a través de los siglos y en un orden cronológico, hizo muchas cosas. Pero la parte más importante que hará la bestia, ¿cuántas veces habremos leído Daniel 7? Y quizás
hemos pasado o nos ha pasado desapercibido esa frase que está en la última parte del versículo 23. Finalmente, ¿qué haría la bestia? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos y va a ser más grande que todos los otros reinos. ¿Y saben ustedes por qué? Porque va a abarcar y va a dominar al planeta entero. No va a haber nación que no esté dominada por el papado y la cuarta bestia. Y dice acá el ángel, a todos los otros reinos será más grande que todos los otros reinos y a toda la tierra, no dice al 50% ni al 90%, a toda la tierra la devorará en el sentido espiritual y la hollará, hará lo que quiera, dominio absoluto, y la despedazará, como es la voluntad del diablo, destruir a todos los hijos de Dios. Posible. Y va a destruir muchísimos seres humanos, hombres, mujeres, que podrían haber sido hijos de Dios, pero la destrucción él quiere alcanzar el demonio a todos los seres humanos sin excepción y a los santos también y a los que guardan los mandamientos de Dios, a los adventistas también y a todos los convertidos al mensaje de los tres ángeles. Pero no va. Continuamos. Tuvimos un desperfecto técnico y bueno, ya se lo ha solucionado. No sé si me alcanzaron a escuchar que la bestia dominará, Lucifer, Satanás, quiere destruir a todas las almas, a todos los seres humanos, sin excepción, para hacerle la contra a Dios, a Cristo, y porque aborrece a toda la raza humana y el mayor dolor que le pueda dar el diablo a Dios, a Cristo, es lo que él persigue. Entonces dice, 7 del Apocalipsis, después que leemos nosotros algo que está profetizado que va a terminar dominando la bestia a todo el planeta, tierra, a todos los seres humanos, menos a los que guardan los mandamientos de Dios. Y acá dice que los 10 cuernos que has visto, que la bestia tenía 10 cuernos y tiene una interpretación en el libro de Daniel, y por supuesto tiene varias connotaciones, y entre ellas, que los 10 cuernos que has visto es una apertura interpretativa diferente, porque los 10 cuernos de la bestia son los visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, érulos, vándalos, ostrogodos, anglosajones, en fin, son los 10 pueblos en que se divide la Roma política en 10 pueblos cristianos. Y de ahí surge el cuerno undécimo, que es el papado, y a 3 de ellos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, lo destruyes. Pero cuando en Apocalipsis 17 se habla de la bestia y los 10 cuernos, el ángel está haciendo una apertura interpretativa diferente. Y dice que los 10 cuernos que has visto en la ramera son 10 reyes. ¿Y quiénes son? Los visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, érulos, vándalos, ostrogodos, anglosajones. ¿Son esos? No, ya no. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Y noten que aún no han recibido reino. ¿Y cuándo van a recibir reino? Cuando esos reyes, probablemente orientales, le den autoridad a la bestia en el fin de los tiempos. Noten, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, dice el ángel Gabriel. Mas tomarán potencia por una hora profética son 15 días. Por una hora como reyes con la bestia. Es algo que está muy en la colita de la historia de la humanidad, en la sexta plaga y en la parte final de la sexta plaga, y ahora noten qué va a suceder. El versículo 13 dice, estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia, al hijo de perdición, que está bien explicado en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 13 o 14.
el hijo de perdición, el último papa, con la máxima autoridad del dragón, donde tiene dominio sobre todo el mundo, pero hay 10 reyes que están en el futuro, que convertidos en el epílogo de la historia de la humanidad, estos tienen un consejo, dice estos 10 reyes, y le darán su potencia y autoridad a la bestia. Y ahora noten, ¿por qué sabemos que es el epílogo de la historia de la humanidad? ¿Por qué sabemos que es el epílogo de la historia de la humanidad? Porque dicen en versículo 14, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él, los que se han convertido con la lluvia tardía, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Y le explica el ángel, y él me dice que las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué? Cuando se la ve a la bestia sobre las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y naciones y lengua, dominios sobre todo el planeta. Y los 10 cuernos, esos que estaban en el futuro, que tuvieron un consejo entre ellos y dijeron, nos convertimos a la bestia y vamos a pelear a favor de la bestia contra el que viene en gloria y majestad, contra Cristo. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, esto aborrecerán a la ramera como el Señor. Lo va a vencer al hijo de perdición, como dice Tesalonicense, que el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida, con su gloria y el resplandor de su venida aniquilará al hijo de perdición. Entonces, cuando ese gran personaje esté dominando al mundo, haciendo gala de un gran poder que el diablo le va a dar, cuando venga Cristo será menos que la nada. Brotará fuego de Cristo, más allá de que viene Cristo, resucita a los muertos glorificados, a los vivos los glorifica y los lleva, vienen los ángeles, juntan a sus escogidos de los 4 cabos de la tierra y los lleva hasta donde Cristo se ha detenido. De ahí brota fuego de Cristo y hay muchos textos para leer y lo funde al planeta, como dice Pedro, y todas las obras que están en la tierra y todos los seres humanos serán quemados con fuego y de ahí retrocede Cristo y vuelve al cielo y se inicia el milenio sabático, después de 6.000 años de historia de dolor de la humanidad. Entonces acá estamos viendo que los 10 cuernos que viste la bestia, que han tenido un consejo y le dieron autoridad a ese super cristiano, pseudo cristiano que domina a todo el planeta, le han dado autoridad y de repente viene Cristo y termina con la historia de la humanidad, con el último capítulo de la historia de la humanidad. Y viene Cristo y después que levanta a sus santos, los fulmina. Y entonces, antes de fulminarlo, desesperado esos 10 cuernos que viste en la bestia, esto aborrecerán a la ramera y dirán, nos has engañado, estamos perdidos. Cuando venga Cristo en gloria y majestad, la gente le va a gritar y ahí se cumplirá San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, donde le dirán, Señor, Señor. Muchos le dirán, hemos predicado en tu nombre, hemos profetizado, hicimos milagros. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Se perdió. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera cuando vean lo que la ramera hizo, y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar, mi versión dice, lo que le plugo, o sea, lo que ellos han querido, y el ponerse de acuerdo y darle su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Entonces,
Vamos a ver acá una torta, si podemos poner la torta, donde sabemos, de acuerdo a un estudio que se ha hecho, miren ustedes, qué poquito que son los cristianos. Acá estamos viendo para el lado de la derecha, en lo que yo veo, dice Europa, 10%, y América Central, 9%, América del Norte, 5%, Oceanía, 0,5%, 0,5%. Pero el África dice 16% y el Asia 59,5%. Acá encontramos nosotros que el mundo cristiano es muy pequeño. Hay una estadística que después yo les voy a pedir a los administradores que lo suban a este tema para que ustedes puedan leer. En una encuesta que se ha hecho en el año 2008, dice que en Estados Unidos habían el 50% de los Estados Unidos, de toda la población, son protestantes y el 26% católicos. Bueno, yo tenía una estadística más vieja que esa a la que yo hice alusión en la clase anterior, que había un 51% más o menos de protestantes y el 30% de católicos. Y ahora en esa estadística o ese estudio que se ha hecho en el año 2008 da que los católicos bajaron a 26%, porque los evangélicos cuando predican al mundo católico y están, digamos, por así decir, quitándoles o robándoles almas a los católicos. Entonces, en el 2008 había en Estados Unidos un 26% de católicos y el 50% de protestantes. Eso es en Estados Unidos. Pero de todo modo, lo que se le llama mundo occidental en toda la Tierra, tenemos muy pocos occidentales. Dice el 59,5, que equivale a 4.760 millones de orientales distribuidos por Asia, que ustedes ven que es enorme, África y otros. Es el 59,5 que equivale a 4.760 millones de habitantes. Y el resto del planeta, que sería el 40,5, equivale a 3.240 millones de occidentales. 4.760 millones de orientales contra 3.240 de occidentales. Y les doy una noticia, siempre venimos hablando que ya la humanidad tiene cerca de 8.000 millones de habitantes. Y entonces yo consulté con Google y resulta que en el año 2022, en noviembre del 2022, llegamos a los 8.000 millones de habitantes. Entonces sabemos ya, la Tierra tiene 8.000 millones de habitantes, de las cuales la mayoría inmensa, 59,5, casi un 60% son orientales y el 40%, digamos, occidentales. Y ellos estarán en conflictos. Entonces, Satanás tiene dominado a un gran porcentaje, dejando los hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios, que es un porcentaje diminuto, y no hablemos de los convertidos por la potencia del Espíritu de Dios, hablemos del resto de la humanidad. En el resto de la humanidad encontramos a muchos orientales, y de esos orientales, es la batalla de Satanás. Se trata de que Satanás tiene que convertir a los que no tienen nada que ver con el cristianismo, no porque ellos estén convertidos al diablo, sin que ellos lo sepan, porque unos son budistas, los otros son
islamitas, los otros son hinduistas y otras confesiones más. A juicio de ellos tienen sus razones, pero no creen que ellos lo estén adorando al diablo, exceptuando los que hacen culto satánico. Pero la mayoría de la gente están en otra cosa, no están pensando, uno, que ellos son cristianos, no les interesa. Creen que su fe es una fe decente, están convertidos no al diablo, sino a sus dioses, a sus creencias, o los islamitas, o los mahometanos, están convertidos a Dios, a Alá, pero no necesariamente que pertenezca a ellos a los judíos, aunque Alá es el mismo Jehová, pero creen de otra manera. Satanás tiene una gran tarea que hacer, convertir de esa torta a una gran cantidad de seres humanos. Una población enorme de casi un 60%. Es la tarea del diablo, sacarlo de sus ideas, sacarlo del islamismo, de lo que sea hinduismo, o de lo que fuese cualquier credo, pero llevarlos a que se conviertan al catolicismo romano y adoren a la primera bestia. ¿Cómo puede hacer el diablo ahora para agarrar a esa gente con sus ideologías y convertirlos a la primera bestia? Y entonces nosotros vamos a notar, decir que primero viene la gran conversión de Dios. ¿A dónde está la gran conversión de Dios? Todavía entonces imaginándonos, estamos en el tiempo de gracia. Dentro del tiempo de gracia nos imaginamos el derramamiento del Espíritu Santo de Joel capítulo 2 versículo 23, donde Dios dice que a nosotros se nos va a dar también la potencia de la lluvia tardía como se ha dado en tiempo de Pentecostés. En el versículo 23 hasta el 28 dice que Dios derramará su espíritu sobre toda carne y profetizarán y tendrán sueños y tendrán visiones. Los que vayan recibiendo la potencia del Espíritu Santo van predicando y predicando con grandes señales, milagros, para que se cumpla lo que dice Apocalipsis 18, 1, 2, 4, que dice, que ya lo hemos leído, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y toda la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucias y aborrecible. De esa gran torta que hemos visto nosotros, primero viene la potencia del Espíritu Santo, como dice Joel, antes que venga el día espantoso de Jehová y haya señal en el sol, la luna, las estrellas y en la tierra columnas de humo, profetizando lo que ya venimos conversando. Primero viene el llamado de Dios a toda esa torta. El Señor junta todos sus escogidos de esa torta, que no sabemos el número porque no está dicho en el Apocalipsis, para que inventemos una cantidad de X, que no tendríamos apoyatura ni autoridad bíblica para dar un porcentaje X de gente que guarde los mandamientos de Dios convertido, noten, convertido por la potencia del Espíritu Santo, porque ese ángel poderoso que alumbra a toda la tierra, toda la torta esa que vimos, dice que los que no escuchan su mensaje quedan dominados por los demonios. Por eso dice, clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Pero de forma totalmente equidistante, dice, y otra voz del cielo decía, salid de ella, pueblo mío, de la torta que vimos nosotros. Salid de ella, pueblo mío, salgan de la Babilonia, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, en una palabra, no transgredan más la ley de Dios. Se convierten a Cristo y a la ley de Dios, y con el sábado al mensaje de los tres ángeles. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, pecado, transgresión a la ley, primera de Juan capítulo 3, versículo 4 y versículo 8 son del diablo lo que transgrede la ley,
dice el versículo 8 de 1 de Juan, capítulo 3. Entonces salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y recibáis de sus plagas. Quiere decir que esa gente que sale con la potencia del Espíritu Santo de la Babilonia, quedan llenos del Espíritu Santo y listos para no sufrir la plaga. Hay algo que tenemos que entender, que los hijos de Dios no van a sufrir los castigos de Dios de las 7 plagas que serán derramadas en la tierra, ni del engaño de Satanás en el cumplimiento de la 6ª plaga con todas esas cosas complejas que estamos estudiando. Entonces los hijos de Dios quedan separados de esa torta, y entonces cuando la potencia del Espíritu Santo rescate a su pueblo, los termina de sellar, ahí termina el sellamiento. Cuando se complete el número de los salvos, entonces se acaba el tiempo de gracia, Jesús deja de ser abogado, se llena el templo de la gloria y la majestad de Dios, son derramadas las plagas. Y en la 6ª, Satanás, se le permite a Satanás engañar de esa torta al mundo oriental, porque el mundo occidental está conformado por católicos y por protestantes. Ellos van y vamos a dejar para el sábado que viene, porque no podemos seguir por algunos problemas técnicos que tenemos. Vamos a ver entonces qué va a hacer Satanás para que de esa torta que quedó, porque el Espíritu Santo rescató de esa torta a todos sus hijos, y entonces Satanás, con el mundo cristiano de Occidente, protestante y católicos, sale a engañar al mundo oriental para unirlos a los occidentales. ¿Cómo lo hará? Continuaremos, si Dios quiere, el próximo sábado. Muchas gracias por la atención. Los saludo a todos.